qué buena onda que estés aquí. Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista que estamos haciendo acerca de la separación. Si tú no has visto la primera parte, te dejamos el enlace por aquí en algún lugar. Corre, échatela, está un poquito larga, pero te la puedes ir echando por pedacitos. Si tú no lo has visto, te platico. En la primera parte hablamos sobre la historia de mi super invitada, que es mi mamá, quien ha vivido lamentablemente esta situación de la separación demasiado en su vida. Y por eso la entrevista se llama La separación desde dos ángulos, porque ella vio estas dos partes de la separación. La historia de sus papás que se separaron y que después de 6 años, que después de 6 años se reconciliaron y siguieron casados hasta que la muerte los separó. Y por otro lado, hoy vamos a hablar de esa otra, no muy bonita parte, pero realista parte de su historia, que es después sus dos hijas, y una de ellas, nos separamos de los que eran nuestros esposos durante el mismo año. Entonces, mamá, muy bienvenida otra vez. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por prestarte a esto y por abrir tu corazón. Muchas gracias a todos sus comentarios y todo lo que nos han hecho saber. De verdad nos animan muchísimo, nos llenan mucho. Es una alegría saber que alguien le está ayudando, que por lo menos alguien se puede sentir identificado o reírse con nosotros o de nosotros. Entonces, muy bienvenidos y pues mamá, vamos a platicar de esta otra parte de la historia. Y de hecho es curioso porque yo nunca te he preguntado así como directamente tú cómo viviste todo este proceso de separación, ¿no? De alguna forma estábamos pues muy sumergidas en eso, mi hermana y yo. Estás, tan sumergida en eso que no te detienes a pensar cómo lo están viviendo, en este caso, tus papás, ¿no? Que eran las personas literalmente, física y literalmente más cercanas a nosotros, ¿no? Nunca me lo pregunté y tal vez a veces los papás, pues, no, tal vez no, los papás se hacen fuertes, ¿no? Al ver a sus hijos pasar por estas cosas y me encantó pensar porque fue Isaac el que lo propuso y dijo, oye, es que tu mamá también lo vivió del otro lado, o sea, fíjate, ella puede darnos una opinión más amplia del asunto. Entonces, vamos a ver nuestro anotador. Entonces, vamos a empezar con la pregunta. Ahora, platícanos tu experiencia como mamá. ¿Cómo viviste esta experiencia de separación donde tus dos hijas se separan durante el mismo año como con 5 meses de diferencia, 4 meses de diferencia? Sí. Pues no hay palabras en realidad para poder decir lo difícil que es. Es increíblemente difícil. Y bueno, lo que yo viví con mis papás en carne propia, pues no se comparó ni tantito a vivir lo que ustedes vivieron, para nada, o sea, es muchísimo, muchísimo más difícil. En carne propia pues lo aguantas, pero yo creo que para un padre, una madre, no hay dolor más grande que ver que tus hijos sufren, ¿no? Entonces en este caso sí fue muy tremendo, porque tu papá y yo siempre pues procuramos, y dentro de nuestras limitaciones y errores y todo, pues procuramos darles una buena vida, que pudieran ser alguien que le fuera bien, que tuvieran una vida feliz, ¿no? Una vida plena, o sea. Y creo que cuando tienes hijos es lo que deseas, que a los hijos les vaya bien, que los hijos tengan una buena vida, que sean felices, que los amen, que se desarrollen, ¿no? Pero pues en este caso fue así muy, muy diferente a lo que obviamente nosotros esperábamos. Cuando un padre, una madre entrega a una hija o a un hijo en matrimonio, lo que menos piensas, o al menos yo, y creo que tu papá también, lo que menos piensas es que se van a divorciar. O sea, es algo que por aquí no te pasa, ¿no?
Sí. Tú dices, van a empezar, o sea, están empezando o están, ¿cómo se puede decir eso? Poniéndole un broche a su enlace de amor, y van para adelante, ¿no? Eso es lo que uno piensa. Y pues todo, tus oraciones, tus deseos, todo van hacia que sean felices, ¿no? Siempre piensas en que la relación vaya a más y no a menos, en que vaya a edificación y no a destrucción, a felicidad y no a tristeza. O sea, lo que menos esperas es una situación tan complicada como es una separación y posteriormente un divorcio. Yo creo que en mi caso, mi vida cambió para siempre, o sea, fue como si muriera, como que una parte de mí se murió. Sí, como si una parte del corazón se hubiera oscurecido y se hubiera muerto. Creo que sí morí en cada una de las dos experiencias, fue algo de muerte. Fue así yo podría definir una separación, un divorcio, ¿no? Algo que no trae vida, no es algo que traiga vida como proceso en sí, porque hay veces que ya comentamos que es hasta necesario, ¿no? Pero en el caso de ustedes, pues sí fue fue muerte, para mí fue una muerte, fue como si, yo hasta aquí escribí en mi acordeón, como si un alien viniera y así, ¿no? Te absorbiera, te chupara la vida y te dejara con menos vida de la que tenías. Y yo creo que sobre todo por ver lo que quedó de ustedes después del proceso, ¿no? Porque obviamente en el momento de la separación, pues es el determinar, ¿no? Hasta aquí, o sea, hasta aquí llega la situación, ya no la voy a tolerar más, ¿no? Uh-huh. Tú en tu caso y Vania en el suyo, definiendo y diciendo hasta aquí, ya no más. Y bueno, después de eso, en que toman ese paso tan, pues yo creo tan de valor, ¿no? Tan fuerte, el amor de su vida es tan, o sea, tienen que ponerle una hasta aquí, tienen que trazarle una raya para que no continúe la situación como estaba, ¿no? Entonces, después de esa decisión de valor, de arrojo, en que dices, mi vida no va a seguir siendo así, viene la otra parte, ¿no? Como el rebote. Y yo creo que eso es súper, lo más doloroso, porque tú ves que de tus hijas no queda lo que eran, o sea, que tus princesas, que todavía son princesas, por supuesto, no dejaron de serlo, no lo parecen ahora. No tienen esa estampa de princesas, no tienen ese pararse, ese sonreír, no, o sea, ya no está. Y hay un cambio en ellas que las convierte en alguien, mejor dicho, que no puedes reconocer. Alguien, o sea, es otra persona, ya no es quien era, ¿no? Entonces, de repente, en ese golpe, porque es como se ve en el boxeo, ¿no? Que les pegan y se hacen así, ¡buájale! Ahí se caen. Es igual, o sea, es un golpe que te saca de equilibrio, que te deja sin pensar, que te deja, todavía todo te da vueltas y tus pensamientos no se pueden asentar. Y ves a tus hijas y de repente ves una como, sin ánimos de ofender, como una plasta, ¿no? Como algo ahí que está, una masa que está ahí, que no tiene en lo más mínimo parecido a lo que ellas eran, ¿no? Y pues alguien más, estas personas, es muy duro porque involucra personas que no consideraron que fueran tan valiosas, ¿no? Para ti un hijo es el mayor tesoro sobre la tierra, ¿no? Dice el buen libro que es una herencia de Dios para nosotros, o sea, nuestra herencia son los hijos, ¿no? Entonces son lo más precioso que podemos tener sobre la tierra, y de repente que alguien más pueda pensar que son un artículo desechable
y que hagan sentir a tus hijos o hijas de esa manera, ay, no. Ay, ay, ay. Sinceramente, o sea, creo que lo estás diciendo y es como, ¿de verdad? O sea, sí, sé que uno sufre una transformación muy golpeada, ¿no? Pero pues definitivamente uno no se está viendo desde afuera, ¿no? Tal vez por dentro piensas, no, o sea, sí, estoy golpeado, estoy mal, pero aquí estamos, ¿no? O sea, lo tengo bajo control, ¿no? No pasa tanto, ¿no? No pasa nada, se me va a pasar o lo que sea. Y tal vez uno no ve esos cambios o esa transformación desde adentro. Aparte que estás luchando con tantas cosas en tu cabeza, en tus emociones que, o sea, creo que enfocas todas tus energías en no morir, no morir, o sea, no quedarte ahí, ¿no? En la lona. Entonces, ¿de qué forma viste tú que tus hijas o que nosotros cambiamos esta transformación que dices que ya no éramos las mismas? Bueno, tal vez no tienes que ser tan específica, pero cosas que tú puedas así señalar y decir de esta forma ya cambiaron, no eran igual. Bueno, son detalles muy, muy fáciles. Cosas tan sencillas como cómo te paras, ¿no? Ya no es porque bueno, habría que explicar que tanto tú como tu hermana siempre han tenido un garbo que o sea, pues, ¿no? La manera de pararse, de vestirse, de arreglarse, de caminar y ya no caminar igual, ¿no? Ya no es ese no de presunción, sino de tengo un valor y sé cuál es el valor que yo tengo, ¿no? Sé que soy valiosa, sé que soy amada, etc. Entonces, esa identidad de saber que eres amada te da una... pues te da estabilidad, te da alegría, te da felicidad, ¿no? Se traduce hacia afuera. Claro, por supuesto. Entonces, el estar así y arregladas y peinadas a pasar a estar, ¿no? No pintarse, no bañarse, perdón. Pero pasa, la verdad es que pasa con la depresión, claro. Eso pasa, ¿no? No bañarse, no quitarse la pijama, o ¿cómo se llama? No comer. No comer, o ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? O encerrarse, ¿no? Encerrarse en pensar, a veces cuando vivimos cosas así, creemos, y yo peco de eso, tengo un dolor y tiendo a, más que ir con alguien y buscar, tiendo mucho a yo apartarme, ¿no? Para digerir ese dolor, y yo creo que también hasta cierto punto es válido. Entonces, claro. Pero también el oír frases como, no sirvo, no valgo nada, no sirvo para nada, no pude ni siquiera retener, o sea, guardar mi matrimonio, ¿no? Uh-huh. No soy una buena mujer, no puedo ser una buena esposa, o sea, todo el valor y todo lo que expresaban, más una de ustedes que la otra, hablaba de no valgo, no esto, no, así, ¿no? No me merezco. Uh-huh. No me merezco, ¿no? Entonces, sobre todo, cosas así. Y cada quien lo vivió, por supuesto, como personas individuales, cada una lo vivió de una manera diferente, ¿no? Tú de una manera, tu hermana, que bueno, en el caso de Vania, pues envuelta en la enfermedad también, una enfermedad que en ese tiempo, ahora sí que Dios no se la llevó porque no quiso, pero era muy fácil que ella hubiera podido morir al tener esta enfermedad y no haber sido diagnosticada en ese tiempo todavía. Uh-huh. Pero más que nada fue eso, o sea, el que alguien les vino a decir que no eran lo que ustedes pensaban que eran. Eso yo creo que fue y que ustedes se lo creyeron, ¿no? Porque sí se lo pasaron así como va, ¿no? Yo pienso que eso principalmente. Uh-huh.
Y bueno, y tomando un poquito la historia, porque obviamente no voy a hablar de la historia en su totalidad ni detalladamente, pero sí a manera de que sepan más o menos cuál fue la situación que nosotros como padres vivimos. Uh-huh. Bueno, el primero que se fue, nuestro nieto tenía 9 meses apenas. Y solo 4 meses después, en ese mismo año, se fue el segundo, en el que nuestro nieto iba a cumplir 3 años, ¿no? Entonces, pues, o sea, fue así como, ¿no? No te acababas de... sí, como un mal chiste. Ajá. Como un mal chiste. O sea, dices, ¿en serio? ¿En serio? Y sí, Vania y yo nos reíamos irónicamente, así como de ¡ja, ja, 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 ja! Sí, fue como una mala broma, ¿no? Y que en su momento yo sí le reclamé a Dios. Claro. ¿No? Y decía, o sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿No? ¿Qué onda, no? ¿En serio? Sí, claro. ¿Qué onda, no? Y bueno, ellos, tanto uno como el otro, se habían convertido en hijos para nosotros. Desde el momento en que ellos entran a la familia, para nosotros fueron hijos. Entonces, claro, uno de ellos, pues, realmente lo tuvimos como yerno, no sé, como 1 año y medio tal vez, y al otro casi 7 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí fue no solo perder a nuestras hijas, entre comillas, sino perder pues alguien a quien considerábamos nuestros hijos. A ellos también los desconocí. O sea, porque tú vas pensando que, dices, bueno, que como todo matrimonio, pues tiene sus altas, sus bajas y todo, pero nunca te imaginas lo que realmente está pasando dentro, uh-huh. ¿no? Y tanto tú como tu hermana, con quienes fueron sus esposos, vivieron en la casa con nosotros, uh-huh. Por ciertos periodos de tiempo. Entonces uno decía, bueno, pues ahí la llevan, ¿no? Y de repente ver que el príncipe se convirtió en, ya no digas en sapo, en monstruo, ¿no? Uh-huh. En algo horrible, en un monstruo, en alguien que también yo desconocí. O sea, yo dije, es que no, o sea, también eso a mí me golpeó, porque dices, es que no puede ser, o sea, ¿quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son? O sea, ¿quién eran en realidad estos cuates? ¿No? Y eso también fue muy difícil. Después entrar en el proceso legal, o sea, eso fue así como, ay Dios, qué horror, ¿no? Porque nosotros tenemos una amistad, no voy a decir su nombre, por supuesto, que su esposo se robó a su hijo, se lo secuestró y nunca más lo pudo recuperar. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo, pues hubo un abogado que nos dijo, ¿no? Lo primero es depositar a los niños. Entonces, en esa locura de hay que depositar a los niños, porque si ellos los depositan primero, que se los pueden quitar y no sé qué rollos. O sea, eso fue... Y sí, sin había dinero, mucho temor de... Y sin dinero además, o sea, y empezar a ver de dónde sacar... O sea, es un rollo, un proceso legal es horroroso. Pisar los juzgados que tú pensabas que solo ibas a conocer en la televisión, ¿no? En películas, sucede que estás ahí ya parada, ¿no? En el juzgado. Entonces ese proceso legal también fue un calvario. Fue un calvario legal. Papeleos, dinero, abogados, el juez, que estas cosas, que para que vengan y se vean, y ay, no. Pero bueno, cuando finalmente llegamos al divorcio, que por cierto nos costó un buen tiempo que se pudieran uh-huh. divorciar, y que llegamos al divorcio porque estuvimos hombro con hombro ahí, no llegamos al divorcio, fue un descanso, ¿no? Fue un descanso haber podido cerrar ese ciclo tan doloroso y pues sí, son experiencias que cambian tu vida, ¿no? Que le ponen un antes y un después a tu vida de alguna manera. Uh-huh. Sí, definitivamente.
Y entonces, tomando en cuenta esta experiencia y el que tú lo viste tan de cerca con nosotros, porque pues obvio, después de que pasa lo que pasa, las dos regresamos a vivir a la casa con ustedes, con nuestros niños y todo esto, o sea, literal, ustedes estuvieron en primera fila de todo el proceso. No pregunten, muchas locuras, muchos cambios emocionales, una, ¿cómo se llama? Una montaña rusa de cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces la pregunta sería, tomando en cuenta estas historias y cómo ustedes nos vieron de cerca y se echaron todo este rollo, ¿no? ¿Tú dirías que hay casos en los que la reconciliación no es posible o incluso no es recomendable? ¿Y por qué? Bueno, hablando específicamente de ustedes, porque tenemos que recordar que no podemos meterlas a todas o a todos en un cuadrado, ¿no? No podemos hacer eso. Cada quien tiene su propia historia, su trasfondo y todo lo demás, ¿no? Su personalidad, su carácter, etcétera. Entonces, en el caso de ustedes, yo creo que al principio sí esperábamos que hubiera una reconciliación, ¿no? Yo creo que sí lo esperábamos. No en los dos casos, y no voy a decir en cuál sí y en cuál no, pero no en los dos casos esperábamos esta reconciliación. Porque hay cosas que yo creo que no se deben tolerar, como es la violencia, por ejemplo. O sea, si te están violentando psicológicamente y te están hablando dentro de esa violencia, te están diciendo que te mereces una paliza para que agarres la onda, o sea, ¿para qué te esperas hasta que te la den, no? O sea, ya si ya te está advirtiendo que te va a dar te va a pegar para que hagas las cosas como esa persona quiere, o sea, pues ¿para qué quieres a alguien así, no? O sea, ¿cómo vas a buscar una reconciliación con alguien así, no? Y aunque yo no dudo del poder de Dios, porque no dudo de su poder, sí he visto muchos casos en los que un hombre que es violento y le gusta pegar, va a seguir pegando. O sea, yo al menos hasta ahorita no he sabido de alguien que fuera violento y que se le hubiera quitado lo violento. Yo no conozco a alguien. No dudo que pueda haber alguien, ¿no? Claro. Porque Dios hace milagros. Yo no conozco a alguien. Entonces, por ejemplo, en el caso de la violencia, en el caso del engaño, o sea, y que ya es así, ya es con cinismo, con toda alevosía y ventaja, estás loca porque no es lo que te estás imaginando, o sea, ya llegar a esos niveles es así como de, este cuate no va a cambiar, por lo menos en un buen tiempo. Entonces, ¿para qué te quieres exponer a que te contagie de algo y que tú te mueras y él la siga viviendo además, ¿no? Y que se quede con tu hijito además, o sea, hay mucho que pensar cuando hay tantos engaños, ¿no? Realmente hay mucho que considerar, pero bueno, también sabemos de casos, conocemos a una persona muy querida que, pues su esposo le pasaba a las mujeres por enfrente y que ella dijo, yo sé que va a regresar y yo voy a estar pidiéndole a Dios por él. Uh-huh. Y se esperó, no me acuerdo si 6 u 8 años. 8 años. Orando por él, pidiéndole a Dios por su esposo. Y el hombre se arrepintió, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a ella, y ahí están juntos. Uh-huh. ¿No? Entonces, en realidad es tan personal como personas somos, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, así es. Y de hecho recuerdo que, qué bueno que la mencionas, recuerdo y le estaba contando a Isaac también, que no mucho tiempo después de la separación precisamente me tocó convivir con ella.
Y ellos no sabían lo que estaba pasando, yo le platiqué así como que muy a grandes rasgos porque veníamos en el carro lo que estaba recién sucediendo. Y ella me empezó a contar como su historia, me empezó a contar qué fue lo que pasó, cómo fue que su esposo se fue y cómo ellas estuvieron 8 años, ella y sus hijas, orando, ayunando y todo y esperando y ya sabes, ¿no? Que él regresara y que él regresa finalmente. Y ya termina de contarme su historia y pues obviamente lo que uno piensa, estás en medio de esta situación y dices, o sea, tu pregunta es, ¿debería yo esperarlo? ¿No? O sea, ¿será que Dios espera de mí que yo espere 8 años si fuera necesario? O el tiempo que sea necesario para que se arrepienta y se transforme y todo esto y regrese, ¿no? Y por otro lado es como, tengo 25 años, ¿a poco lo voy a esperar hasta que se le dé la gana, ¿no? Y dices, pero una parte de mí no quiere, ¿no? Yo ya no quiero seguir viviendo este calvario. Y me acuerdo que ella me contó su historia y me dice, o sea, se hizo un silencio, ¿no? En el carro. Y me dice, pero no todas las historias tienen que ser como la mía. Y yo iba pensando, ¿no? Como absorta en mis pensamientos y venía otra amiga de ella, venía en el carro junto a mí, ya mayor la señora, y me agarra de la pierna y me dice, pero mija, si ese hombre no era bueno para ti, tú no tienes por qué esperar a nadie. Y me hace así, ¿no? Y ya sentí como la sabiduría de abuelita que fluyó, ¿sabes? O sea, no solo de, sí, o sea, Dios puede hacer esto. Claro que puede hacerlo, pero por otro lado, me encantó. O sea, fue casi como si Dios interviniera ahí. O sea, como de, está bien si tú no quieres, está bien. O sea, yo te entiendo. Yo te amo. O sea, no me voy a enojar si no lo haces, ¿no? Porque si ese hombre no te hacía bien, si solo era sufrir, no estás obligada, ¿no? Tranquila, respira. Sí, fue tremendo y yo quiero contar esta parte porque bueno, ahorita que se las cuente. Nosotros nos enteramos que esta persona había regresado a su país. Ajá, nos enteramos de eso y fue en una situación muy trágica, muy dolorosa. Porque si te acuerdas, bueno, claro que te acuerdas, claro que nos acordamos. Gabrielito tenía un triciclo. Y ese triciclo, aunque era un niño grande, no había podido darle el triciclo. Entonces, ahí estaba el triciclo. Y justamente poquito antes de que él cumpliera 3 años, empieza a poder darle al triciclo. Entonces, sí. Hiciste el intento de contactarlo para que viniera a verlo, ¿no? Y fue cuando nos enteramos de que se había regresado a su país sin decir adiós, ¿no? Sin decir adiós. Entonces, obviamente, pues fue otro derechazo, ¿no? Otro gancho al hígado, como dicen por ahí, y yo creo que sí nos hizo otra vez como que ya nos íbamos más o menos enderezando y ahora otra vez, ¿no? Y para colmo, Dios hace cosas que a veces uno dice, ay Dios, o sea, en serio. Y si te acuerdas, bueno, claro que te acuerdas, perdón, ya lo repetí, pero nos venía una persona de Estados Unidos y no había quien tradujera, quien interpretara para esta persona. Y nos invitaron a ser intérpretes, ¿no? Entonces, nos habíamos enterado, no sé si 1 o 2 días antes de que este evento sucediera, ¿no? Sí, y con toda la situación, el dolor y el gancho al hígado, estaba esa persona ahí y teníamos que entrarle pues a interpretar, o sea, y a... ¿no? En una iglesia. Sí, en una iglesia y reponerte, ¿no? En eso de que dices, no me puedo desmayar, no puedo llorar, no me puedo tirar en la cama porque ya está ahí el evento y tengo que hacerlo. No lo quiero hacer porque no me siento con ánimos para hacerlo, pero ya me comprometí y no hay más quien lo pueda hacer y hay que entrarle, ¿no? Y
Y Dios a veces te mete en esas situaciones en las que dice, ora, arriba. Y tú dices, no me quiero parar. Y Dios te dice, sí puedes, yo te ayudo, vamos, ¿no? Y y a lo que iba con esta visita de esta persona, es el comentario que él te hace, ¿no? Uh-huh. Y no sé, yo a lo mejor, no sé si tú lo quieres comentar o quieres que lo comente yo. Cuenta. Pero yo me acuerdo que él le preguntó, bueno, ¿y tu esposo? Y tú te quedaste sin saber qué decirle, ¿no? Así como, Y entonces él dijo, era un tremendo, ¿no? Era un tonto, era un... así, ¿no? Y tú, dice, y entonces has de estar muy contenta de que ya Dios te quitó esa cosa de tu vida, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo, yo venía atrás, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando vi eso fue así como de, ¡ora! ¿No? Oration. ¿No? Caray, sí es cierto. Entonces fueron detalles tan... Claro, porque aparte estábamos en un ambiente de iglesia cristiana, donde se supone que no está como muy bien visto, o sea, no es tan fácil decir, es que soy una mujer divorciada, o soy una mujer separada, o mi esposo se fue, ¿no? Porque vienen muchas preguntas detrás y cuestionamientos y todo esto. Entonces, él era un predicador que venía de otro lado y le estábamos interpretando y te hace una pregunta tan personal y tú dices, ¿qué va a pensar de mí? Claro. ¿No? Que su intérprete, no sé, es una mujer dejada o no sé, todo te pasa por la cabeza. Entonces sí era como, me hizo la pregunta, ¿no? Sí. Y que esa fuera su respuesta fue como, o sea, como un descanso. No, y que no fuera con el pastor decirle, oye, ¿cómo se te ocurre ponerme de intérprete a una mujer así, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí te dio para arriba y fue algo que vino definitivamente de parte de Dios. Pues sí, y entonces ya después de que pasa este proceso, porque un proceso de divorcio llevó más que el otro, ¿no? Uh-huh. Pero ya después de que pasa el tiempo, pasan los años literalmente y todo esto, y se cierran ciclos, ¿qué cambios viste tú en tus hijas? Bueno, en nosotras, después de ya, o sea, de que se había cerrado ese ciclo, ¿no? Bueno, y el duelo. Sí, sí fue un respiro, fue una tranquilidad, nuestros hijos están a salvo y yo creo que empezó también como una renovación, porque cuando pasó todo lo que pasó fue como si hubiera pasado un ciclón así, ¿no? O hubiera pasado como se ven las películas, que vienen unos a conquistar a los otros y pasan por su poblado y dejan incendiado y roto y con una guerra con bombas y todo está irreconocible, un lugar hermoso, ¿no? Hemos visto ciudades de Europa preciosas que cuando fue la guerra no había nada, o sea, era así queda, así estaban, ¿no? En lo que éramos, ¿dónde está? Uh-huh. Entonces, cuando se cierra ese proceso, continúa, ya había empezado de alguna manera, pero ya el divorcio en sí fue como ya un arrancón más, como un empujón uh-huh. hacia ese, quitar los escombros, limpiar y volver a construir lo hermoso, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo pienso que sería algo así. Perdieron su identidad, porque creo que la perdieron, no por completo, pero sí en gran parte perdieron su identidad y empezaron a recobrarla, ¿no? Uh-huh. Eso sería. Muy bien. Entonces, continuando con la plática. De todo esto que tuviste y este empujón que dices, ¿no? A ir mejorando, a ir reconstruyéndose. ¿Qué cosas crees tú que nos ayudaron, o bueno, les ayudaron a superar esa temporada de nuestra vida? Bueno, definitivamente, lo primero, o quien está en primer lugar es Dios, o sea, sobre todo y sobre todos.
fue Dios. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho de la Biblia y quiero citarlo porque menciona de manera muy clara lo que Dios fue en ese tiempo. Y dice, Él fue como escondedero contra el viento y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y no hay mejor manera de decir lo que Dios fue en ese tiempo para ustedes y para nosotros también. Si Dios no hubiera estado presente en nuestras vidas, en las vidas de ustedes, yo creo que la historia hoy sería muy, muy diferente a lo que es a lo que es hoy, ¿no? Porque además Dios fue muy tierno, o sea, fue tan tierno, tan cuidadoso, tan detallista, o sea, Él fue así como decir, son mis niñas, ¿no? O sea, en esa parte donde dice, como cuando tu hijito se cae, ¿no? Tus hijos pequeños se caen y lloran y tú los besas, ¿no? Y los besas y los abrazas y les haces así y los acunas y los arrullas y y haces esto, ¿no? Y yo creo que Dios hizo lo mismo con ustedes. Eso fue, ustedes como las protagonistas y nosotros como los, no sé si actores secundarios o cómo llamar, pero como quienes estaban atrás. Yo creo que Dios fue muy, fue increíblemente tierno y delicado. Las protegió, o sea, les hizo casita, ¿no? Como la gallina dice a sus polluelos, así, o sea, las metió abajo de sus alas, dijo, a ellas nadie me las toca, ¿no? Y entró en ese proceso en el que las besó, las acunó y uno busca como papá cuando hace eso con un hijo es que el dolor pase, ¿no? Uh-huh. Y uno piensa que los besos de uno van a ser suficientes para que el raspón ya deje de arder y de doler, o sea, pues cuánto más Dios, ¿no? Creo que eso fue lo que hizo con ustedes. Entonces, en primer lugar, Dios. Y yo creo que no hay mayor refugio, no hay nadie, o sea, no hay nadie sobre esta tierra ni fuera de esta tierra que pueda ser como Él es incomparable, ¿no? Y ojalá quien no lo conoce se atreviera, les invitamos, se atrevieran a conocerlo, ¿no? Más allá de los crucifijos y más allá de lo que pudiera ser una religión, el poderse realmente atrever a conocerlo, ¿no? Porque ya cuando lo conoces, ya no puedes echar para atrás. Entonces, en primer lugar Dios, porque además Dios hizo algo increíble. Dios les devolvió su identidad, ¿no? O sea, Él empezó ahora sí que de las cenizas volvió con toda delicadeza formarlas, armar ese rompecabezas que no tenían ni esos rompecabezas que no son las piezas iguales, ¿no? Sino que todas están así. Ajá. Y Dios les devolvió su identidad como hijas, como todo. Y yo creo que esa fue la parte clave, porque una separación, un divorcio es lo que te quita. Yo creo que lo más preciado que tú tienes es tu identidad. El saber quién eres, ¿no? El decir yo valgo, el decir yo merezco, el decir yo puedo, no sé, yo soy hermosa, yo soy inteligente, yo soy ¿no? Y cuando pierdes eso y ves a Dios, Dios te dice, tú eres eso y mucho más. Entonces, Dios te devuelve la identidad. Y mucha mujer y mucho hombre que se queda solo, que sufre estas experiencias, busca en otras personas encontrar esa identidad, ¿no? Que alguien más venga y les arme, ¿verdad que sí soy guapo? ¿O verdad que sí estoy bonita? ¿O verdad que sí soy inteligente? ¿No? Porque claro. no nos es muchas veces,
¿cómo se dice? Suficiente que nuestros papás nos los digan, ¿no? Usualmente, nuestros papás ¿no? siempre nos van a decir, ay, eres hermosa, eres linda, o estás bien guapísimo, o lo que sea. Y uno dice, bueno, sí, pero quiero que alguien más me lo diga, ¿no? No vale porque son no vale. Exacto. Me tienes que decir eso. Exacto, ¿no? Pero cuando tú sabes, o sea, cuando tú volteas a Dios y Dios te hace saber por qué te permitió nacer, por qué entregó a Jesús, por qué, o sea, todo eso, por qué preparó una tierra para ti, etcétera, todo lo que Dios hace por uno, entonces tu identidad vuelve a construirse. Y la verdad es que nadie más puede hacer eso. Para mí, lo más importante en este caso fue eso, el que les devolviera la identidad, ¿no? El garbo, la sonrisa, el maquillaje, ¿no? el peinado, etcétera, ¿no? El decir, sí, o sea, sí tengo valor y todo lo demás. Entonces, bueno, Dios en primer lugar. Y cabe, ahí hago una pausa, sí. Cabe mencionar cuando tú dices Dios, ¿no? El tener una relación con Él, incluso nuestra percepción de Dios cambia a través de este proceso, ¿no? Porque en ese proceso quizá en muchos momentos lo último que quería era hablar con Dios, porque según mi percepción de Dios, el Dios que me había enseñado la religión no iba a ser tan comprensivo conmigo y hasta cierto punto había sido mala onda, claro, por haber permitido que pasara lo que pasó. Claro. Entonces, muchas veces creo que no nos acercamos a Dios o no empezamos una conversación con Él porque nuestra percepción de Él la han modelado otras personas y hemos escuchado enseñanzas o hemos estado expuestos a religión o a dogmas, o ves a otras personas que dicen creer en Dios y tú te formas en tu cabeza una idea de quién es Dios y muchas veces esa idea de quién es Dios no es precisamente alguien bueno ni alguien que sea paciente contigo ni todo lo que tú estás diciendo que Dios es. Entonces cabe mencionar que a veces nos sentimos así. A veces sentimos que no podemos conectar con ese Dios porque no suena como un Dios muy buena onda. Y si aparte has escuchado enseñanzas de la Biblia que te dicen cosas que lo hacen parecer a alguien cruel o alguien despiadado, alguien que está jugando contigo, pues mucho menos te quieres acercar. Dices, no, gracias, yo no necesito eso, ¿no? Estoy mejor así. Sí, claro. Pero, o sea, por eso quería remarcar, o sea, este proceso también destruyó en nuestra cabeza muchas ideas, malas percepciones que teníamos de Dios. Y nos encontramos con un Dios muy diferente al que algunas veces pensamos, como pensamos que era, y por eso es que seguimos aquí. Por eso fue que nos pudimos agarrar de Él, ¿no? Bueno, y además es increíble porque Dios siendo quien es, y bueno, quiero aclarar algo. Cuando yo digo Dios, me estoy refiriendo al Dios de la Biblia. A ese Dios me estoy refiriendo, ¿no? Porque muchas personas dicen, ay, Dios, pero a veces es su propio Dios. Entonces yo cuando hablo de Dios, hablo del Dios que se reveló para nosotros a través de Jesús, ¿no? Quería aclarar esa parte. Y ese Dios es tan genial que uno se puede quejar con Él, uno puede hacer, bueno, entre comillas, y no berrinches, ¿no? Decir, es que ¿por qué lo permitiste? Es que, ¿no? Y Él aguanta, y Él aguanta, y no solo eso, sino es un ya. A ver, ven, ya. Es que, ya, ven, ¿no? Y tiene esa genialidad y esa paciencia tan increíble que vale la pena conocerlo. Bueno, Dios en primer lugar. En otro lugar, yo creo que muy importante, súper importante, los niños. Sí. ¿No? Los niños, de verdad yo bendigo a Dios por Mateo y por Gabriel, porque ellos fueron los que, al menos, yo creo que a ustedes también, pero yo lo digo de manera muy particular porque, bueno, estoy diagnosticada con una enfermedad que
que se caracteriza, entre otras cosas, por la falta de energía y por dolor generalizado. Entonces, este padecimiento, pues me llevaba, y ya con una carga así, o sea, de emocional, pues era peor. Entonces, el querer separar en las mañanas era así como, no me paro, ¿no? Pero tener a los dos chiquitillos ahí, y decir, o sea, me tengo que parar por ellos, ¿no? Y sabes que vale la pena, ¿no? Que por ellos vale la pena. Te levantas, te secas las lágrimas y dices, vamos para adelante. Y ellos fueron un motor increíble. Fueron un motor increíble. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ya después vimos, ¿no? Lo que pasó en sus vidas, tanto en Mateo como en Gaby. Ellos manifestaron el daño que sufrieron con estos acontecimientos, lo cual fue otro gran motivo para llorar y llorar y llorar, ¿no? Pero fueron ellos quien nos levantó a ustedes, y quien nos levantó, que yo puedo hablar por mi lado, quien me levantó a mí, ¿no? Y quien levantó a ustedes, decir, sí se puede. Y además, pues, en ese tiempo nuestra entrada económica era súper escasa, y vimos a Dios también otra vez involucrado, porque ustedes encontraron trabajo casi inmediatamente. O sea, fue increíble, porque permítanos platicarles que de ese evento en el que fuimos intérpretes, pues resultó el que fue tu trabajo. O sea, ahí estaba una persona, no sé si quieres tú comentarlo, sería muy interesante. Había una persona que te propuso un trabajo, ¿no? La posibilidad de un trabajo, y a grandes rasgos, porque a lo mejor ella algún día se los cuenta, uh-huh, con más detalle. Ahí salió el primer trabajo, uh-huh, ¿no? Fue la primera fuente de recurso. Y también en esa iglesia donde asistíamos salió el trabajo para Vania. Uh-huh, sí. Entonces eso fue una bendición también enorme, porque ya no estaban todo el tiempo pensando en lo mismo, y sintiéndose inútiles además, ¿no? Uh-huh. Ya tener un trabajo, el tener la mente ocupada y el poder tener dinero, ya a ustedes también les dio ¿cómo se dice esto? Un levantón. Ajá, no sé. Sí, un algo. Así que las levantó, las hizo salir adelante. Y poder tener que tengo dinero para darle a mi hijito, ¿no? Uh-huh. No sé, Dios fue muy bueno. Bueno, entonces Dios, los niños, por supuesto, que son maravillosos, son una bendición. Los niños son una bendición de Dios, y traen un paquete con todo. O sea, es increíble, ¿no? Lo que tú necesites en el momento en el que lo necesitas, el niño lo saca de ese paquete y chum, te lo da, y wow, vas para arriba, ¿no? Entonces, los niños son una verdadera bendición. ¿Quién más? La familia, por supuesto. La familia, por supuesto, el tener una familia tan amorosa. Creo que somos bendecidos teniendo la familia que tenemos. Una familia tan amorosa, tan cuidadosa de uno, que de una o de otra manera intervinieron en la recuperación, ¿no? Sí. En la recuperación de ustedes. Fue algo que la verdad, una bendición del cielo. También los amigos, ¿no? Cuando digo amigos, me refiero a personas que te conocen, y como dice la canción, ¿no? Te conocen y ahí siguen, ¿no? Te conocen en las buenas, te conocen en las malas y en las más malas, y sin embargo, te siguen amando, siguen ahí, ¿no? Uh-huh. Siguen ahí para ti, sin importar si están cerca, si están lejos, si ya tiene mucho tiempo que no te hablas con ellos, o como sea, son gente que ahí está para ti. Entonces, por supuesto, los amigos fueron
vaya, fueron un regalo del cielo, un detalle, una despensa, ¿no? O un mensaje, una llamada, una visita, una invitación. Hubo tantos detalles a través de ellos y sí, los amigos son geniales, los verdaderos amigos que seguramente están oyendo, así que dense por aludidos porque los estoy mencionando a ustedes. Los estoy mencionando a ustedes. Bueno, y también, en este caso, la congregación. Debemos decir que la iglesia donde en ese tiempo nos congregábamos nos abrazó. Y a ustedes las abrazó de una manera tan tremenda, porque como dices, o sea, no vieron las mujeres solas, las madres solteras, no cuestionaron el qué habrán hecho para que los maridos se fueran, ¿no? Y cosas que luego, bueno, que luego se suele pensar, y las abrazaron, fueron en realidad un cobijo para ustedes principalmente, para Vania y para ti, las agarraron y las trajeron y las abrigaron. Y incluso les permitieron participar en eventos para jóvenes, y ustedes, pues digo, si eran jóvenes, pero bueno, pues ya entendimos, ¿no? Entonces, y sin embargo, les dieron, o sea, toda la libertad para participar, tantas cosas. Fue en verdad una verdadera bendición. Personas que nos invitaron a sus casas, que igual nos dieron despensa, que en una Navidad nos dieron dinero para que no pasáramos la Navidad sin nada, porque sabían nuestra situación económica. Fue gente que nos abrigó. Sí, se convirtieron en nuestra familia también. Se convirtieron en nuestra familia, y tenemos que decir que ellos fueron un parteaguas también, al menos yo creo, en mi vida, yo creo que en la de ustedes también, sí, de un antes y un después. Entonces, a todos ellos, de todo corazón, mil gracias. Mil gracias. Bueno. Para siempre, sí. Sí, gracias. Por supuesto. Pues bien, entonces ya como que aterrizando los temas, viendo esta separación desde los dos ángulos, desde la reconciliación y desde una separación que termina en un divorcio, ¿qué le dirías tú como mamá y como una persona que conoce a Dios? ¿Qué le dirías tú a alguien que no sabe si reconciliarse con su ex o si ya dar ahí por terminada la relación y divorciarse? Bueno, yo creo que volvemos a lo mismo. No es... A veces somos muy ligeros en decir cosas, ¿no? A veces es tan fácil decirle a alguien, ay, pues ya déjalo. ¿Cómo sí, que claro. Ya déjalo? O sea, ¿cómo que ya déjalo así nomás, no? Ay, pues ya regresa con él. O sea, igual, ¿no? Ay, pues ya regresa con él, ¿no? Ay, ya aguántate. O sea, sí. ¿Cómo le vas a decir a una mujer una cosa así, no? No son enchiladas, ¿no? Son vidas, son corazones, son niños, son... Vaya, o sea, no puedes hacerlo tan sencillo como expresar una cosa u otra. Eso no se puede. Cada persona es una historia, cada persona es preciosa, la vida de cada uno es preciosa y no se debe de menospreciar a eso. Entonces no se puede ser tan ligero en lo que se diga. Yo lo que podría decirle es acércate a Dios, primero a Dios, o sea, primero a Dios, porque Él es el que te puede dar el mejor consejo, el que te puede ubicar, el que te puede dar la identidad que mencionamos hace un momento. Y antes que nada con Él, platícale, pídele que te diga, que te ayude que decidir. Pídele a Dios que te ayude, ¿no? Y bueno, la gran ventaja de tener a Dios de tu lado es que siempre te va a ir bien. Aunque hagas las cosas mal, aunque te equivoques, aunque te caigas, aunque cometas un error. Uh-huh. Si Dios está tomando el control de tu vida y tú le pides a Él que tome ese control, sin importar lo que pase, siempre Él lo va a convertir en algo bueno.
y siempre lo va a convertir en bien. Entonces yo lo primero que le diría es, acércate a Dios, acércate a Dios. Y no es nada, a lo mejor no quisiera yo explicarme un poquito, sí quisiera explicarme un poquito. Cuando yo te digo acércate a Dios, es hablar con Él, ¿no? No es un rezo, no, es ir con Él como alguien a quien puedes ver, con quien puedes hablar directamente y decirle, Dios, perdóname por no considerarte antes en mi vida, ¿no? Si es que no lo habías hecho antes. Y decirle, haz mi vida otra vez. No te conozco, pero te quiero conocer. Uh-huh. Perdóname y haz mi vida otra vez. Yo me arrepiento de lo mal que haya hecho, que te haya ofendido, y creo que Jesús puede darme una vida nueva. Es eso, tan sencillo como eso. Y para Dios son palabras, creo que son las palabras más hermosas que Dios puede escuchar de un ser humano, ¿no? Cuando ese ser humano dice, Dios, yo quiero contigo. Y Dios no te va a defraudar. Entonces, por un lado Dios, y por otro lado, un poco lo que comentábamos en la otra ocasión, pide consejo a las personas que te aman, a las personas que realmente te aman. Y bueno, si tú crees que es necesario llegar incluso a una ayuda profesional, como puede ser un psicólogo, por ejemplo, pues también, o sea, pide ayuda. No tomes la decisión sola o solo. No lo hagas, porque cuando el corazón no está estable, es muy fácil cometer errores a la hora de tomar decisiones. Entonces siempre vas a requerir que alguien más te pueda ayudar, te traiga luz en esa oscuridad, te pueda ayudar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué le dirías a alguien que ya está en medio de un proceso de divorcio? ¿Qué le diría? Pues a lo mejor sueno repetitiva, pero la verdad es que Dios es la mejor solución. O sea, ¿qué te digo? ¿No? Dios es la mejor solución. Y déjame decirte una cosa también. El divorcio es un proceso dolorosísimo. O sea, no es tan fácil como decir, ya divorciate. No, o sea, divorciarte es un proceso que involucra todo tu ser, todo, y te desgasta. Uh-huh. Y es dolorosísimo, es muy, muy doloroso y te deja desgastado. Entonces no es cualquier cosa decir, ya divórciate. No. Sí tienes que pensarlo muy bien. Y además en muchas ocasiones el divorcio es una salida falsa, es una puerta falsa. Tú dices, estoy en una situación que ya no soporto. ¿Cuál es la respuesta? El divorcio, ¿no? Abramos la puerta para que pueda salir corriendo y el divorcio es la solución. En ocasiones sí es la solución, pero en otras ocasiones no es la solución. No es la solución, porque, por ejemplo, si la problemática que hay ahí es porque la persona es muy egoísta, ¿no? Que hay esos casos en que se aman y que son tan egoístas o tan orgullosos que no van a dar su brazo a torcer, ¿no? Y que no van a decir, pues te voy a dar chance, o sea, ¿no? Aquí la mía es la que vale y hazle como quieras, ¿no? Y son cosas que se pueden resolver, o sea, las cosas de carácter, claro, aparte de lo que ya mencionamos que no es tolerable, se pueden resolverse. Entonces, no tomes tan fácilmente la decisión de divorciarte. No lo hagas. Y otra vez, a veces no queremos perdonar. O sea, a lo mejor eso me faltó, ¿no? Mencionar en qué les ayudó a ustedes. O sea, el perdón tiene que ir por delante. Si tú no perdonas a la persona, y en una relación matrimonial tienes que usar del perdón muchas veces, todos los días. Unos días menos, otros días más.
pero el perdón tiene que ir por delante, ¿no? Entonces, no lo tomes tan a la ligera. Debes estar muy seguro o segura de que no hay otra solución más que esa. Y por supuesto, yo no podría alentar a una persona que lo hiciera, pero tampoco podría detenerla, ¿no? Tú das el consejo y bueno, las decisiones de cada quien. Y por supuesto, lo mismo, busquen ayuda en Dios. Busquen en Dios. Si necesitan una persona, una autoridad espiritual, búsquenla. Si necesitan, busquen a los amigos, busquen, no a los amigos alcahuetes, ¿verdad? A los amigos que de veras les importa, ya lo mencionamos en la otra ocasión. A la gente que realmente te ama y una vez más, si hay necesidad de un profesional, hay terapias de pareja, ¿no? Hay terapias, o sea, hay recursos para poder salvar la situación si está dentro de lo salvable, ¿no? Ya hemos hablado y hemos sido claros en qué puede ser salvable y qué no, aunque por supuesto siempre hay milagros, ¿no? No dejamos los milagros de fuera, pero sí, el consejo es muy importante. Y bueno, pues hay plataformas como esta, cualquier cosa pueden recurrir a comentarlo con Beca y créanme que será un consejo acertado y desde el corazón. Porque como dijimos la vez pasada, esto no es para que ella sea famosa. Es para ustedes. Es para ustedes. Quiero ser famosa. Bueno, eso creía. No, es para ustedes. Entonces aprovéchenlo y si necesitan a alguien con quien hablar, escríbanle. Que ella va a estar ahí al pendiente de sus necesidades. O si sienten que necesitan a alguien como más cuerdo, más estable, también podemos dirigirlos con personas, ¿no? Que tienen una trayectoria en este tipo de temas. Pero pues sí, muchas gracias por llegar hasta aquí, por echarte todos estos minutos, regalarnos de tu tiempo para escuchar esta historia. Como siempre decimos, la intención de esto no es simplemente predicar y decirte qué es lo que tienes que hacer y meterte, órale, te estamos metiendo nuestro Dios, nuestra religión, nuestras creencias. Para nada, creo que para nada. Creo que podemos crear empatía, creo que podemos entender que muchas veces pasamos por este tipo de procesos y sentimos que no hay muchas personas que puedan entender lo que uno siente. Y quizá el ser tan explícito y el decir las cosas así como las sentimos, es para eso, es para que sepan que no están solas, que no están solos, que los entendemos, que hay alguien que entiende y que más allá de nosotros, que hay un Dios que entiende. Y que no tienes que de ninguna forma creer en ese mismo Dios que nosotros, pero esta es nuestra historia. Esto fue lo que vivimos. Y en medio de ese proceso, esto fue lo único que pudo sacarnos de ahí. Es decírtelo con el corazón, decírtelo con toda humildad y con toda sencillez. No puedo ofrecerte otra cosa porque esto fue lo que yo viví, esto fue lo que yo experimenté y si tú quieres como indagar por ahí, pues adelante. O sea, creo que no pierdes nada, como decíamos la otra vez. Y como decías tú, mamá, o sea, al final del día, creo que Dios puede darnos sabiduría para tomar una decisión tan trascendental como me separo, me divorcio, me reconcilio, me quedo solo para siempre, me vuelvo a casar, que de eso se va a tratar el siguiente video. ¿Qué hago, no? Creo que no hay respuesta fácil, definitivamente, como dijiste. No la hay. Pero si tú le preguntas a Dios, yo estoy segura de que Él te va a dejar migajitas, ¿sabes? O sea, a veces parece que Dios no responde, pero a veces en pequeños detalles y en pequeñas cosas que van pasando, Dios te va hablando y tú dices, ay, qué casualidad, como que, o sea, todo parece ir apuntando hacia allá.
Y es toda una aventura, o sea, cuando te das cuenta que ese Dios te responde, de alguna forma dices, ay, como que me siento dirigido, es increíble, ¿no? Y entonces, pues te invitamos a que lo intentes, y si no quieres intentarlo de esta forma, pues que busques ayuda como dices, con personas que pueden, que realmente te aman, profesionales. No es una pregunta fácil y no es una respuesta fácil, pero también al final del día es tu decisión, es solamente tu decisión. Tú tienes que sentarte, por eso tómate tiempo, no te apresures, siéntate, piénsalo, mastícalo, y creo que si pides sabiduría te va a ir muy bien en lo que tú decidas, y si no, también te volverás a levantar. Y quisiera decir algo, no tienes por qué estar sola o solo. O sea, por ejemplo, hay cosas que me estoy enterando apenas, ¿no? Me estoy enterando apenas. Entonces, tú, si tienes cosas que decir, dilas. O sea, si estás sufriendo, si estás siendo violentada o violentado, si estás viviendo un calvario, háblalo. No te quedes callada, no te quedes callado. Recurre por ayuda. Porque eso también, o sea, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres se quedan callados? Y pudieron haber obtenido una ayuda antes. Sí. ¿No? Sí. Entonces, no te quedes callado o callado. Exacto. Uh-huh. Y bueno, pues les mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Esperamos que esto haya servido en algo, y si no, por lo menos que hayas sacado una lección de qué no hacer. Muchas gracias por ser parte de esto, y no olvides que sí se puede.